Buenos días, estimados televidentes. Hacía ya algún tiempo que no pasaba por aquí, pero saludo a los muchachos, que los recuerdo siempre con mucho aprecio. Y Mónica no está con nosotros hoy, como ustedes pueden observar. Tiene algunos problemitas de salud y hoy se ausenta y expresa sus disculpas. Y nada, lo haremos nosotros con los temas que se han seleccionado más bien basado en el impacto que la situación económica, social, política y demás nos afecta. Y voy a comenzar brevemente con la situación de Ucrania, no solamente por la guerra en Ucrania, que es ya muy triste ver las bajas de no solamente los civiles ucranianos, militares ucranianos y los propios rusos, por una guerra que muchos cuestionamos el motivo, ¿no? Pero la guerra de Ucrania nos afecta a todos por la situación de dos cosas, básicamente. El efecto de las medidas que han tomado los países occidentales, particularmente los de la OTAN, pero también otros como Corea del Sur, Japón, Australia, que han decidido imponer, como sabemos todos, unas sanciones a Rusia. Las sanciones a Rusia o a cualquier país toman tiempo para surtir el efecto que se busca. Por otro lado, Rusia es un país muy grande, tiene una extensión de 17 millones de kilómetros cuadrados, tiene muchas riquezas naturales. Europa depende del petróleo y particularmente del gas de Rusia, situación que también nos afecta a nosotros y lo diré más adelante. Y claro está, es algo que puede extenderse, salir del marco de Ucrania, Rusia y extenderse a otros países europeos, que esperemos todo que no sea así, porque esos países bajo el concepto de la OTAN pues ya involucra directamente a Estados Unidos, que es miembro, y Canadá, y de ahí en adelante nos creamos ya lo que podría ser una tercera guerra mundial, y eso hoy no lo concebimos. Preferimos ni siquiera pensar en ello. Pero lo demás tiene efecto. El efecto sencillamente es que a mi criterio Rusia o el señor Putin, que ha sido el director de la orquesta en Rusia para la invasión de la Ucrania, hizo unos cálculos erróneos. Creyó que esto iba a ser rápido y realmente no lo ha sido. Llevamos a entrar en el 7º mes desde que los rusos invadieron Ucrania. Todos, la esperanza que tenemos el resto del mundo por el efecto que esa situación representa en nuestra economía, sobre todo en nuestra economía, por la subida que ha habido en la materia prima. Ucrania es un exportador importante de cereales, de trigo, de aceite de girasol, también de productos químicos para el agro, productos químicos para la industria, productos industriales. Es un país que tiene en el mundo, marca en el mundo unos parámetros, y los índices de algunos de sus productos hacen que partes del mundo, partes importantes del mundo, particularmente el Medio Oriente, el continente africano y parte del continente asiático, dependen de productos que vienen de Ucrania y también de Rusia. Por consiguiente, eso nos afecta. Afectan los precios, afecta por escasez, el costo del transporte, en fin. Hay una distorsión en las cadenas de suministro y la dependencia que tenemos en el mundo globalizado de productos de países que son importantes productores de lo que nosotros necesitamos. Así es que por eso es que hablo de Ucrania, y en el contexto de la guerra todo lo que desearíamos es que acabe lo antes posible. Ya vamos a llegar al 7º mes, como dije, que acabe lo antes posible para que esos efectos ya vayan desapareciendo en un mundo donde tenemos también el impacto de una inflación muy elevada, y una inflación para la cual no estábamos preparados cuando ya salíamos de 2 años de también la distorsión que representó para las economías mundiales y las sociedades mundiales en términos general el COVID. Así que
esta situación de Rusia no vemos ahora, yo personalmente no veo que esto se acabe, al menos que el señor Putin esté dispuesto a perder prestigio y tener que decirle al pueblo ruso que no se lograron los objetivos, porque evidentemente no sabemos exactamente cuáles eran los objetivos, pero no se han logrado. Ahora los ucranianos están contraatacando, han podido reconquistar áreas significativas e importantes. Esto reduce el hecho de que Rusia alegaba que la invasión se debía para recuperar una zona donde había muchísimos rusos o de influencia no solamente ancestral, sino vínculos sanguíneos de rusos o ucranianos rusos. Y por consiguiente ese territorio que ellos han logrado conquistar, que ha sido mayor que el área de Donbass, que es el área donde están estos nacionales rusos, de hecho la está empezando a reconquistar los ucranianos con el apoyo evidentemente de los países occidentales, particularmente la OTAN, que le ha enviado armas sofisticadas que ha puesto a los rusos en una situación bastante difícil para tener una salida fácil, el señor Putin, a esta guerra. Así que podemos esperar que esto siga más allá de lo que nosotros consideramos o esperábamos que sería, y por lo tanto debemos de poner en los estudios que se hagan de perspectiva futura esta situación, que no empeore cuando menos. Ya de hecho se está exportando de Ucrania, se ha exportado de Ucrania millones de toneladas de trigo para los países que dependen de ello, particularmente África, sobre todo el Cuerno de África, los países como Somalia, Eritrea, esa parte del Medio Oriente hasta parte de Oriente que dependen precisamente de esos productos. Así es que eso es un efecto que tenemos y que tenemos que considerar en el tema tal vez central de esta presentación, que qué es lo que está pasando con las economías y cómo eso nos impacta en la nuestra, en República Dominicana. Lo que estamos viendo y lo que estamos sufriendo es la política monetaria de los países, no solamente República Dominicana, todos los países que se han visto en la obligación, después de 2 años de un aumento enorme en el circulante, por medidas que se tomaron para mantener la economía, poner dinero a circular, bajar el costo del dinero. Las empresas podían tomar prestado a bajo costo para mantener los empleos, para mantener una economía que no sufriera más allá de lo posible el impacto del desempleo que creó precisamente el COVID. Esas medidas fueron bastante extensas, usualmente la política monetaria, que es la política del Banco Central, que se fija con el objetivo de, primero, mantener una inflación controlada. Siempre habrá una inflación en una economía que va creciendo, pero hablamos de un 2, un 3%. En República Dominicana hablamos de un rango de 3 a 5%. Considerando que por lo regular cuando nuestra economía crece por encima del 5%, como ha sucedido en los últimos tiempos, pues se requiere una inflación que ande muy cerca del 4, del 2 al 4. Eso es lo que los países. En Estados Unidos se busca una inflación del 2. En fin, se busca este tipo de límites, si se quiere, ¿no? De base. La inflación para nosotros ha superado el 9%, algunos países europeos ha superado el 10%, en algunos países latinoamericanos ha ido mucho más allá de eso. En Estados Unidos era alrededor del 9%, bajó al 8.5%, y se esperaba que como resultado del descenso que hubo entre de julio a agosto, o sea, mejor dicho, sí, en el mes de julio básicamente hubo un descenso. Se esperaba que en agosto, con el aumento en las tasas de interés de la Reserva Federal, que es el Banco Central, cuya medida tiene que ser de aumentar el costo del dinero, como hizo el Banco Central de la República Dominicana, que ya que se puso tanto dinero a circular,
lo que había que hacer es recoger dinero en primer lugar y luego aumentar la tasa de interés para hacer más costosos los préstamos. De manera que al hacer eso, evidentemente, tiene un impacto en todos los sectores. De tener una condición bastante fácil de acceso al dinero y por lo tanto un dinero barato, a de buena primera empezar en un periodo corto a aumentar el valor del producto, que sin duda alguna es la base de la economía. Entonces, aquí tenemos que el Banco Central, por ejemplo, tiene como tasa de referencia la tasa básica a partir de la cual los bancos y el sector financiero en general se utiliza como referencia para prestar y para captar recursos para poder prestar. Entonces, lo que vemos es que el Banco Central se anticipó a la Reserva Federal, sabiendo que nosotros debemos de estar un paso por delante en los Estados Unidos para que, obviamente, no haya una fuga de capital. Mientras aquí el dinero se pague más por el dinero, entonces los inversionistas pues van a poner su dinero en el país y no se lo van a llevar para otros países donde paguen más. Eso es lo primero. Lo segundo, que es la manera obvia de controlar la inflación, porque la gente estaban comprando, la gente estaban tomando prestado, todo eso era muy barato y había que controlarlo. Si bajo circunstancias normales ese cambio de política para controlar la inflación se pudiera hacer en un periodo largo, en un periodo que realmente no pueda incidir como impactante en las condiciones del mercado y por lo tanto en la economía, no había problema. El asunto es que tenemos que hacerlo rápidamente porque la inflación se ha disparado por todo, por los problemas de suministro, la materia prima, la guerra de Ucrania, como dijimos anteriormente, las sanciones de los países occidentales a Rusia. Todo esto ha distorsionado el mundo. En China, que es el gran exportador, pues también han tenido COVID de nuevo, un resurgimiento de COVID. La política de COVID en China es cero COVID, por lo tanto, cuando aparecen 2 o 3 casos, ellos aíslan el lugar. Y tienen ciudades como Shanghái o como áreas de Chengdu que tienen poblaciones de más de 20 millones de habitantes. Y ellos aíslan ese sector y en algunos casos son áreas de alta producción. Eso ha afectado a China y China tiene problemas económicos donde se considera que este año el crecimiento de su economía va a ser alrededor del 3.4, cuando es un país que estamos acostumbrados hace algunos años a tener un crecimiento de 2 dígitos y en los tiempos recientes de un 7, un 8%. Eso es algo como si nosotros creciéramos mañana alrededor del 2 o el 3 nada más. Es decir, eso ha afectado la cadena de suministro igual, en los combustibles por el costo del petróleo, aunque haya bajado algo el petróleo, pero todavía está sobre los $80 el barril. Es decir, todo eso, esa distorsión, la estamos ahora viviendo y las medidas que se están tomando son medidas drásticas, medidas inmediatas para tratar de controlar una situación y que no se nos vaya de las manos. Nosotros dependemos de Estados Unidos, como sabemos todos, sobre todo económicamente. La base de nuestra moneda es el dólar. Es un país que está dolarizado informalmente. Ustedes saben muy bien que si van a comprar un vehículo, se cotiza en dólar. Si ustedes van a comprar un apartamento, alquilan un apartamento, le cotizan en dólar. Y hay productos que lo venden en las tiendas con precio marcado en dólar. Es decir, que aunque el dólar no es una moneda de circulación considerada como la moneda legal aquí, pero la base de los valores se establecen sobre el dólar. Entonces, ayer tuvimos una noticia muy impactante porque surgió la estadística, la fecha que sale la estadística en los Estados Unidos sobre el índice de inflación del producto o del costo del consumidor. Y este índice mostró que todo el mundo anticipaba que hubiera una baja en la inflación y sin embargo ocurrió lo contrario. Hubo una pequeña subida
de realmente muy poco, pero lo suficiente para que la Reserva Federal, que ya venía considerando un aumento, tal vez 2 a 3 aumentos antes de fin de año, pero un aumento próximo, la próxima semana, de hecho, ya venía aumentando la tasa de interés y se hablaba tradicionalmente en todos los sectores que analizan esto, que podría ser 75 puntos básicos o lo que es en realidad 3/4 del 1%. Eso es alto, eso es elevado para un país como Estados Unidos. Y da la casualidad que como resultado de esta inesperada información sobre el hecho de que subió algo, no obstante que bajó el combustible, pero subieron otros productos, como los productos alimenticios que subieron, también productos de alto consumo, pues evidentemente lo que se teme ahora es que la Reserva Federal, en vez de aumentar el 0.75% o 75 puntos básicos, que aumente un 1%, que crearía un precedente porque los Estados Unidos jamás aumentó de golpe un 1%, la tasa de interés de la Reserva Federal, que es el Banco Central. Por consiguiente, eso para nosotros tiene un significado enorme, porque con una tasa de referencia de la Reserva Federal del 2,5% y el Banco Central un 8%, una diferencia de 5,5 puntos por encima de los Estados Unidos. Ellos 2,5%, nosotros 8%. Yo creo que el Banco Central, para mantener esa diferencia en su control para nuestra economía, tal vez se vea bajo la presión de volver a aumentar esa tasa, muy posiblemente no en consonancia con el 1% de los Estados Unidos, pero tal vez, y eso es un criterio mío, no necesariamente es lo que va a ser, ni he leído nada al respecto, pero es muy probable que aumente la tasa tal vez en 0,5%, 50 puntos básicos. ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, primer impacto es el directo del aumento de la tasa sobre una tasa que ya está elevada. Por ejemplo, el Banco Central emitió títulos en letras a 3 años el mes pasado pagando el 13% en los cupones, 13% anual. Entonces se puede imaginar que eso es una tasa bastante alta para un riesgo que es realmente soberano del Estado a través del Banco Central. Por consiguiente, tenemos este caso que ya está afectando y ha afectado las tasas de interés activa y pasiva de los bancos. Es decir, la tasa activa, que es la que los bancos cobran por los préstamos, y la tasa pasiva, que es lo que los bancos pagan por los depósitos que tienen de sus clientes. Así que esto, de nuevo, nosotros vamos algo por encima de los Estados Unidos porque hay un diferencial también normalmente entre nuestras tasas y las tasas americanas. Por otro lado, tenemos el asunto de la apreciación del peso dominicano. En lo que llevamos de año, el peso dominicano ha aumentado hasta acumulado, ¿no? Hablando ya de una manera acumulada, nosotros se ha apreciado el peso dominicano en alrededor de un 8 a un 9% desde mediados tal vez del año pasado. Esto es muy importante y uno de los problemas que tenemos con esto es, por ejemplo, el impacto que ha tenido en los fondos de pensiones. De esto se habló a principios de año y lo vamos a seguir desarrollando después de esta breve pausa porque tenemos casos que ya salen en primera plana en los periódicos. Así que vuelvo con ustedes en unos instantes. Hace unos meses, no me acuerdo si fue febrero o marzo, cuando hubo una preocupación en la ciudadanía sobre los fondos de pensiones. Y decían que los fondos de pensiones habían perdido dinero y que, en fin, una queja popular,
por tal vez mala interpretación de lo que son fondos de inversión. El fondo de pensión es un fondo de inversión. Nadie habló de los fondos de inversiones porque realmente el impacto mayor para la sociedad es el fondo de pensión, donde hay ya un núcleo muy importante de dominicanos que tienen contribuciones en él. Entonces, lo que explicamos en aquel entonces y lo que sucedió después por explicaciones que el propio Fondo de Pensiones y la Superintendencia de Pensiones mencionó, es que el fondo de pensión tiene un componente, no me acuerdo ahora mismo qué porcentaje, si es un 20 o un 30%, de las inversiones en dólares. Eso es sabio. Un fondo, como los bancos, tienen que tener distribuido el riesgo. Y para los fondos de inversión, el riesgo realmente son donde tienen sus inversiones, donde está invertido el dinero que pertenece a los que tienen contribuciones al fondo. Entonces, lo que sucede en este momento es que tradicionalmente en República Dominicana, como todos sabemos, la política del Banco Central y particularmente bajo la dirección de don Héctor Valdés Albizu ha sido muy prudente de depreciar el peso dominicano, lo que se llama en inglés un crawling peg, basado en un porcentaje anual que es realmente el porcentaje de inflación. El Banco Central, la medida de inflación que adopta es un rango entre el 3 y el 5, siendo el punto intermedio el 4. Tradicionalmente, durante los años que ha estado el señor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central, él ha tenido la prudencia de depreciar el peso de esa manera gradual, lo cual permite a todo el mundo tener ya unas expectativas exactas de dónde puede estar el peso al futuro. Y aquí tenemos el caso de que él lo ha hecho, pero ahora bajo la circunstancia que hizo que hubiese la necesidad, primero bajo el COVID, de cambiar la política monetaria y poner a circular un gran volumen de efectivo, o sea que realmente bajó todo el sistema con la idea de que la economía, como pasó en el resto del mundo, pudiera seguir funcionando. Ahora se ve en la obligación de tener que cambiar esa política. Y como la inflación subió como subió y una gran parte de esa inflación era importada, el valor de los commodities, productos primarios del cual dependemos, no solamente para la industria dominicana y poder exportar, sino también para los elementos de alimentos, o sea, los alimentos. Nosotros importamos aquí productos pesticidas, abonos, etcétera, que vienen de fuera. Nosotros importamos combustible, la totalidad de nuestro combustible. Nosotros importamos medicina, nosotros importamos una serie de productos que es superior a las exportaciones, de hecho. Dependemos mucho de las importaciones. Por consiguiente, el Banco Central pensó no solamente en ese momento necesariamente de subir las tasas de interés, todavía eso no estaba en la palestra, pero sí de cambiar la política cambiaria. Y teniendo reservas de más de 14.000 millones de dólares, que eran reservas récord en el Banco Central, le permitía al Banco Central tener más margen de maniobra. Es decir, podía permitirse el lujo de apreciar la moneda dominicana frente al dólar. Y cuando estábamos en 57, 58 pesos al dólar, ahí empezó a bajar esa diferencia, a bajar que de 58 pesos dólar llevarlo a 57, 56, 55, hasta llevarlo a 52, 52 y pico, 53 como está ahora. Esa depreciación muy marcada, pero a través de varios meses. Y eso también se hizo con la intención de bajar el costo en términos de peso dominicano de los productos que importamos. Es decir, que si el barril de combustibles, de petróleo, valía 100 dólares y nosotros por esa depreciación que hoy, digo yo, somos como un 8%, pero digamos que fue un 8%. En vez de, en términos de peso, costarnos 108 pesos, vamos a decirlo así, nos cuesta 100 pesos, por decirlo así. Es decir, que ahí
eso ha contribuido también a controlar hasta cierto punto, parcialmente, el nivel de inflación. Repito, cuando se traduce el peso dominicano, la moneda nacional, a dólares, tradicionalmente el dólar se iba depreciando y en los últimos, digamos, casi un año, la moneda dominicana se ha apreciado frente al dólar. Está claro, si teníamos 100 dólares, si teníamos un dólar, antes del COVID eso representaba 58, 59 pesos. Ahora mismo, si tenemos un dólar, solamente representa 53 pesos. Fíjense bien la diferencia. Es decir, si yo tengo hoy peso, el peso realmente, con ese peso en términos de dólares, si yo voy a comprar dólares, me cuesta menos que me costaba antes. Evidentemente, eso tiene un efecto contable en todos aquellos negocios que tengan valores en dólares. Es obvio. Si, por ejemplo, el fondo de pensión tiene invertido 100 millones en dólares, digamos, que cuando lo compró le costó, por decir esos 100 millones, le costó, vamos a decir, a 58 dólares, 5.800 millones, hoy eso representa solamente 5.300 millones. Tan sencillo como eso. No es un fenómeno de aquí, no es que nadie se ha robado el dinero, es que el valor del dinero, del dólar y el valor del peso ha favorecido al peso y por consiguiente hoy para comprar un dólar se requieren menos pesos. Por consiguiente, si yo tengo un dólar, lo voy a vender, voy a conseguir menos pesos. Fíjense bien la situación. Eso es la temática básica. Entonces, los fondos de pensiones van a mostrar una pérdida sencillamente por el valor monetario. Pero es un valor contable, al menos que el fondo de pensión venda esos valores, hoy se registra una pérdida que es una pérdida obvia. Si lo tiene registrado en dólares y tiene que mostrar su estado financiero en pesos, va a mostrar esa pérdida contable. No realizada, pero es contable. El mercado de valores, por esencia, se basa el valor de los productos que se negocian, los instrumentos que se negocian, al valor mercado. Quiere decir que el valor mercado, el valor del mercado de valores, cambia continuamente de acuerdo a los precios que se tasan en las transacciones. Y eso cambia continuamente. Es un sistema contable NIF de lo que se llama en inglés marked to market, marcado al mercado. Está cambiando continuamente. Un producto, por ejemplo, una acción, que aquí no tenemos acción en el mercado, pero una acción, por ejemplo, que valga 50 dólares, alguien pide 50, el otro ofrece 48, el otro ofrece 45, el otro lo que sea, y al precio que se tance, ese es el valor en ese momento de esa acción. Y si esa acción cambia de valor, cambia el valor mercado de la empresa, puesto que el valor mercado de la empresa se mide por el total de las acciones emitidas, ¿verdad? Se divide la ganancia que tiene por el valor de las acciones emitidas o el valor por esas acciones, de manera que es virtual el valor. Y por ese instante, si yo sumo, multiplico ese valor que se ha transado en el mercado de esa acción por el número de acciones, yo llego al valor mercado de esa empresa. Nosotros, como no tenemos eso, no sufrimos eso. Si nos vamos al mercado de Nueva York, ayer, como resultado de esa noticia que yo dije anteriormente, de haber aumentado 0.1% la inflación, el índice inflacionario, cuando se esperaba una baja, y el mercado funciona en base a las expectativas. Al ser diferente solamente por 0.1 de las expectativas del mercado, tuvo un impacto enorme en el valor de las acciones. De bajar acciones, por ejemplo, el índice del Dow Jones bajó de golpe alrededor de un 3 a un 4%. Estamos hablando de un día para otro. Por consiguiente, eso es como funciona el mercado. Nosotros no tenemos un mercado de acciones, sino aquí la gente pondría el grito al cielo.
no es culpa de la gente, es la falta de explicación, de que conozcan cómo funcionan los mercados, cómo es la contabilidad, cómo es la traducción de monedas en el sistema contable. Pero no estamos acostumbrados a ello y siempre nos vamos por lo peor, una sustracción de fondos. Ha habido tal sustracción de fondos. Y la Corte Suprema obliga a los fondos de pensión a tener que devolver porque se perdieron ese dinero, fue sustraído. No ha sido sustraído nada. Yo creo que hay que emprender una cosa muy importante aquí. Los reguladores de los mercados, que conocen cómo funciona el mercado, tal vez, yo formo parte de ello, tal vez debemos de tratar de educar mejor o de educar más a la población en términos general. Pero todos aquellos que estén en el Congreso, todos aquellos desde todos los niveles gubernamentales, tienen que conocer lo fundamental del mercado de valores. Y ese elemento es necesario. No ha sido necesario antes porque nuestra moneda tendió a devaluarse. Pero vámonos a la época de 2003, cuando la quiebra de Baninter y otros bancos más, y otros que estaban en situación similar que no llegaron a declararse en quiebra por la intervención de Baninter. El hecho es que en aquel momento la moneda no tenía la depreciación porque era otro gobernador del Banco Central y no utilizaba ese mismo esquema que utiliza el gobernador actual, y entonces la tasa de cambio se dejó fluctuar de una manera enorme en base a oferta y demanda, y hubo una desconfianza y por lo tanto todo el mundo fue a buscar dólares y la tasa de dólar en un periodo muy corto subió de 15:1 a 21:1. Y al final, después de la hecatombe de Baninter, estaba en 50:1 en el año 2003. Entonces, tenemos que entender todo eso. Hoy el mundo tiene que entender cómo funciona esos mercados, qué es lo que significa la moneda, cómo compara una con otra, unas monedas que son aceptadas universalmente, las que se usan para reservas internacionales, el flujo de efectivo, de dónde viene todo y cómo funciona, cuál es el mecanismo de las finanzas y los mercados correspondientes. Eso es todo. Es que no estamos al día. Inmediatamente pensamos lo malo, lo típico dominicano que decimos chivo, yo estoy chivo y yo no me confío. Pero es sencillamente que no entendemos cómo funciona. Y lo mismo que puede tener pérdida por concepto de la tasa de cambio, que ha sido radical, es un fenómeno, ¿de acuerdo? No lo habíamos visto antes, pero si entendemos el mecanismo, entendemos los efectos y consecuencias, y por consiguiente tenemos que entender que no ha sido que ha habido robo, ni que ha habido nada, ni mucho menos. Y también sucede con los títulos de renta fija, que si salen nuevos títulos pagando una tasa de interés más elevada que los títulos que ya están circulando, pues es evidente que este título va a afectar el precio de los títulos que yo tengo, el valor del título que yo tengo cuando yo los quiera negociar. Es como un vehículo nuevo a un vehículo de segunda mano. Tan sencillo como eso. Bueno, sencillo para mí, me disculpo, pero hay que entenderlo. Y tenemos que también tener cierto grado de confianza en las instituciones. No comenzar ya tratando de verlo como ladrones o como delincuentes, sino sencillamente vamos a entender cómo funciona esto. Y una vez que entendamos cómo funciona y podemos compararlo con otros mercados, con situaciones fuera de aquí, o sencillamente preguntar o aclarar con técnicos independientes en la materia, que no estén interesados o que no manejen los fondos de pensión precisamente, pero con cualquiera que le pueda explicar cómo es que funciona. Nuestro mercado de valores es un mercado relativamente joven, todavía hay cosas que no hacemos comparados con otros, tenemos otra bastante ya bien desarrollada, y uno de ellos es precisamente los fondos de inversión. Y esos fondos de inversión están sujetos a estos cambios de valor de moneda, están sujetos a los cambios de la tasa de interés. Es obvio que están sujetos a eso. Los bonos del Estado están sujetos a eso. Los bonos soberanos están sujetos a eso en el mercado foráneo. Es el mercado como funciona. El valor del dinero, igual. Si yo tengo una inflación del 8% y tengo un dinero en una cuenta que no produce intereses, que no paga intereses, o lo tengo debajo del colchón,
pues cuando voy a ver en un año si la inflación es un 8, ese dinero va a valer un 8% menos. Su poder adquisitivo se reduce de acuerdo al porciento de inflación, que cuando yo vaya a comprar algo me cuesta mucho más caro. Tenemos que entender todo eso. Y yo he dicho en varias ocasiones, he propuesto, no aquí solamente, muchos años antes, de que se debía de comenzar la educación financiera, el valor, origen y valor, manejo del dinero en los colegios, en las escuelas secundarias. Ya los niños con 10 años, 9, 10, 11 años deberían empezar a comenzar a qué es el dinero, de dónde procede, cómo tiene valor, qué le da el valor y cómo funciona. Y ahí se le va inculcando la idea del ahorro, de ahorrar, de tener dinero ahorrado, que le pague una tasa de interés que cuando menos mantenga el valor, el poder adquisitivo de ese dinero, porque el dinero con el tiempo va valiendo menos y por consiguiente, si me pagan intereses que cubra esa depreciación del valor, yo mantengo mi valor igual. O cuando menos busco que me paguen algo más de esa depreciación del valor para yo tener algo más de valor en ese dinero. Ese es algo que a ese nivel de los muchachos y las muchachas ya entienden esos elementos porque es matemática fundamental. Vamos a otra pausa y volvemos con ustedes. No sé si será algo relacionado con esto, pero se me ocurrirá algo en la pausa. Hasta dentro de un segundo. Bien, pues cambiando el tema por completo, estamos todos conscientes que estamos en la época de huracanes, tormentas. Está la temporada de las tormentas y precisamente estos mismos días estamos en el pico histórico de las tormentas fuertes en esta zona. Y hemos sido dichosos sencillamente porque no hemos sido amenazados hasta ahora por ninguna tormenta, ningún fenómeno. Lo más cerca fue Earl hace unos días, la tormenta Earl, que posteriormente se convirtió en un huracán cuando se acercaba a Bermudas, ya lejano, muy lejano de nosotros. Hizo un giro al norte, precisamente al norte de Islas Vírgenes, Puerto Rico, giró y lo que hubiera pasado cerca de nuestra costa norte, pues se desvió totalmente y no nos afectó realmente a nosotros. Hoy, por ejemplo, sí aparece ya identificado por el Centro de Huracanes de Miami una formación, lo que ellos llaman investigación, de una potencial tormenta que está al este-noreste entre Martinica y Guadalupe, al este de esa zona, y que en los próximos 2 o 3 días existe probabilidades de que se convierta en una depresión tropical y de ahí a una tormenta, y posteriormente habría que ver a qué nivel puede llegar de fuerza. Lo que yo he visto hasta ahora, yo le doy seguimiento continuo y comparto con mis amigos y demás lo que yo observo, que soy también, es uno de mis hobbies, seguir todo esto por las informaciones que llegan e informar a estas personas de lo que viene. El hecho es que, tal como yo lo veo ahora, es un poco prematuro, aún no tiene un movimiento definido, no tiene un centro ni siquiera definido, pero existen las posibilidades de que se pueda convertir en algo serio. De la forma que yo lo veo hoy, la dirección que parece que va cambiando, y esto no es el centro de Miami, esto es una apreciación personal, si fuera a convertirse en algo, a continuar en esa vía, podría pasar al norte nuestro. No creo que entre en el Caribe, pero hay una posibilidad.
No lo digo esto como un parte meteorológico, sino que estemos conscientes que estamos en la época donde pueden suceder estos fenómenos, el hecho de que no lo hayamos tenido, precisamente por dos motivos. Y uno de ellos, uno que nos hemos quejado muchísimo, pero no hay mal que por bien no venga, ha sido precisamente el polvo del Sahara. Los vientos que hay entre el continente africano y nosotros, que traen polvo del Sahara aquí, partículas que nosotros son secas, ¿no? Que nosotros también respiramos y eso tiene un efecto nocivo. Pero no cabe duda que esos son vientos secos, mantienen una sequedad que los fenómenos que han salido de las costas africanas, que son los que usualmente nos afectan a nosotros, debido a que tienen que pasar un periodo dentro de esa zona donde están estos vientos que traen estos polvos del Sahara y que son muy secos, pues no puedan tener las posibilidades de formarse. Y lo que hemos visto es que giran hacia el norte por los efectos de rompimientos de viento, otros efectos atmosféricos, y han girado hacia el norte de manera que hemos tenido este año en el Atlántico la tormenta Daniel, muy lejano a nosotros, que ya se disipó, Earl, que, vuelvo y repito, se desvió al norte de Puerto Rico y en vez de pasar en la costa norte nuestra por Turco y Caicos, pues sencillamente pasó al este de Bermuda, no entró en territorio americano, es más, no tocó tierra firme en ningún lugar, generó lluvia en la parte de las Islas Vírgenes y en la parte de Antigua, la parte de San Martín, esas islas, pero realmente no tocó tierra firme como tormenta tal. Entonces, recuerden, siempre estamos sujetos a ello. Ahora ya nos queda esta segunda mitad de septiembre y luego la primera mitad de octubre, que también son esta zona, esta época, aunque estemos en baja, porque estamos ahora mismo en la zona pico de huracanes, tradicionalmente, aunque bajemos, recuerden que hay cambios por las temperaturas y demás, efectos nocivos al medio ambiente, que han cambiado mucho todos estos estudios que se habían hecho anteriormente y por lo tanto no hemos sufrido directamente el embate de una de estas tormentas. Pero no olviden que eso es importante. Ya como tal vez tema final, que espero llevarlo ahí, voy a tocar el tema de Haití. No acostumbro a tocar el tema de Haití, lo he hecho en varias ocasiones. Da la casualidad que el presidente de la República está en Washington, va a tener encuentro con la vicepresidenta de Estados Unidos y también con la señora Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Diputados en Estados Unidos. Uno de los temas que él propone tratar es el tema de Haití. El tema de Haití es un tema que en los últimos tiempos lo oímos muchísimo, porque la situación de Haití cada día se pone peor, es una situación muy triste, una situación que no vale la pena elaborar mucho sobre ella porque estamos todos conscientes de que Haití, la verdad es que no se le da mucha esperanza. Pero tenemos un asunto que enfocar a mi criterio. El problema de Haití es evidente que los países, la comunidad internacional, sea la ONU, la OEA o los países individuales, no lo consideran como un asunto de importancia vital para ellos. Sobre todo la distracción de la guerra de Ucrania, las posibilidades de que eso se extienda, la situación económica, el COVID, todo esto atrae la atención de los países y Haití queda en un plano terciario o más lejos aún. También el fiasco de la MINUSTAD y de la intervención que llevaba eso de los 13 o más años que llevaron ocupado Haití por fuerza de la ONU y por toda la ayuda que recibieron y que no dio ningún resultado, pues obviamente está en el hecho de que si los haitianos no tienen la voluntad de solucionar ese problema, presentar un proyecto a la comunidad internacional a través de la ONU, la OEA, de lo que ellos proponen hacer y qué ayuda necesitan para poderlo hacer y un compromiso fundamentado en la voluntad de mejorar la situación de Haití, va a ser muy difícil que alguien lo haga con las bandas que hay y demás,
porque va a requerir una intervención militar que yo no lo veo por mucho tiempo. Y además sería muy triste que llegaran a esos puntos. Así que tenemos una situación que ya la comunidad internacional reconoce que ellos ni están en condiciones, tienen otros problemas más serios, ni realmente tienen el interés de intervenir en Haití. Y eso nos deja a nosotros, que somos los vecinos, que tenemos la frontera. Viendo que nadie, que es evidente que podemos decir muchas cosas, pero que al final de cuentas cada uno tiene su agenda y cada país tiene sus problemas serios, yo creo que nosotros debemos llegar a la conclusión que, dado que no estamos en condiciones de hacer nada a Haití, porque si los países ricos, importantes y que tienen influencia mundial no están en condiciones o no desean hacerlo, nosotros mucho menos. Entonces a nosotros nos queda defender lo que la Constitución nos dice que defendamos, que es el territorio nacional. Eso es lo que tenemos que defender. Eso es lo que a nosotros nos duele, el territorio nacional. Y ya estamos haciendo un esfuerzo con la valla o el muro de la frontera y tener un control máximo sobre la llegada de los haitianos o de cualquier otro país por vía ilegal. De acuerdo a las normas, las leyes y las normas que impone las Naciones Unidas, está el refugiado, que es por motivos políticos, religiosos, que se debe recibir en el país, sea como sea y en las condiciones que llegue, y está aquel que emigra de un país por cuestiones económicas o internas, que la verdad todavía Haití no podemos declarar una guerra, es un desorden y no hay nadie que trate de poner la casa en orden. Entonces nosotros debemos provocarnos el efecto que eso tiene aquí. Y el efecto que tiene aquí es sencillamente que tenemos que bajar la porosidad de la frontera. Que el haitiano que entra aquí, y los hay que vienen aquí, con la intención de ganarse la vida y trabajar, pues que tenga un documento legal de residencia, que trabaje, que tenga los beneficios que el trabajador aquí en este país, sea dominicano o extranjero, tenga y posea, pero que también contribuya al erario, que contribuya con los impuestos o lo que haya que pagar. Es normalizar, como el dominicano que está en los Estados Unidos, por ejemplo, que no es ilegal. Y los tenemos, y nuestra economía depende de la mano de obra haitiana. Hay sectores fundamentales, como el sector agrícola, el sector de la construcción, donde es marcado el número de haitianos que están haciendo trabajo. Pero no deben de ser ilegales, no deben de ser ilegales, no deben de estar aquí quitándole trabajo a los dominicanos, no deben estar aquí sin contribuir, no deben estar aquí pidiendo en las calles, mendigando. No deben de estar así. Si el haitiano que entra aquí no viene dispuesto a trabajar, a contribuir al bienestar del país, para que nosotros reconozcamos como dominicanos que ellos van a contribuir, lo necesitamos, al igual que los 2 millones de dominicanos que están en los Estados Unidos y que están ganando la vida y están contribuyendo al bienestar de ese país, entonces no deberían de estar aquí. Eso es un derecho que cada país tiene. Cada país tiene. Tenemos países como Canadá, por ejemplo, que escoge la migración. Claro, Canadá es un país frío, que mucha gente no van a llegar ahí, se quedan en los Estados Unidos, que el clima es mucho más benigno. Pero de hecho ellos escogen quiénes son los que ellos van a escoger a Canadá. Necesitan plomeros, todo el que sea plomero y tal va a Canadá. Y el gobierno le paga para que aprenda el idioma inglés, el idioma francés, para que pueda, los colegios gratis. Pero es con la intención de que trabaje, produzca, y en el proceso de trabajar y producir está pagando impuestos y está contribuyendo al bienestar social del país. Nosotros tenemos que resolver ese problema. Nosotros no podemos resolver el problema de Haití. Ni yo creo que nadie espera que resolvamos el problema de Haití. Nosotros lo que tenemos que resolver es el problema nuestro en la República Dominicana. Y yo creo que tenemos el apoyo internacional porque aquí hay muchísimas compañías extranjeras con inversiones extranjeras cuantitativas bastante altas, bastante elevadas, que nos apoyan para mantener nuestra estabilidad social, directamente creando empleo. Pero esas inversiones que hay aquí, que son bastante elevadas, no van a permitir que esta unificación de la isla, como se habla por ahí, ni mucho menos, que no me hace sentido, porque no van a exponer sus inversiones aquí para que esto, por un proceso que esto se estabilice social y económicamente, para que se convierta en un segundo Haití. No lo van a permitir. Ahí tenemos ya un apoyo tácito. Y los nombres no los voy a poner aquí porque no viene al caso.
pero podemos contar con eso. Los Estados Unidos, por su política, lo que ellos miran es que esté estabilizado todo el continente americano. Del momento que haya un grado de desestabilización, los Estados Unidos intervienen. Ellos no les conviene que la situación de Haití se extienda aquí, ni creo que lo van a permitir. Pero en el interín nosotros debemos de hacer todo el esfuerzo para asegurarnos que controlamos nuestra situación. Y a la vez no olvidemos a aquellos dominicanos que se sienten con la necesidad de salir de aquí ilegalmente hacia Estados Unidos, sea por vía de Yola o hasta algunos que sabemos que han muerto en México tratando de entrar a Estados Unidos. Tenemos que tener el estudio paralelo del control de lo ilegal aquí y también la salida de lo ilegal aquí, personas que mueren y que salen en condiciones de maltrato, sufriendo muchísimo, y tenemos que hacernos la pregunta de por qué esas personas se van. ¿Por qué no tienen ellos aquí, no encuentran expectativas de futuro, no tienen esperanza de poder mejorar el país con las mejoras y los adelantos que nosotros llevamos? Porque es muy triste salir de su país, duele mucho salir de su país. Nadie más lo trata mejor que en la casa de uno, por mucho que nos quejemos. No se olviden, el dominicano pertenece a República Dominicana, es su derecho, es su sangre, es su historia, es su cultura. Tener que salir de aquí es muy difícil. El haitiano que viene aquí porque tiene que sobrevivir así. Eso es la inmigración. La inmigración española que llegó aquí, al final de la Guerra Civil de España, 39-40. Igual, se la tenía, en términos dominicanos, te la tenía que buscar. Pero contribuyeron, vinieron dispuestos a trabajar, a hacer lo que hubiera que trabajar. Y si no encontraron la facilidad de aquí, se fueron para otros lugares como México. En fin, es un asunto muy triste, pero yo creo que debemos de pensar en las consecuencias nuestras y nuestro deber de defender lo nuestro. Hemos llegado al final de este programa, le agradezco la atención y espero que nos volvamos a ver la próxima semana. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.